Refam. Reuniones familiares de amistad. Enseñanza número 1. La Biblia. Antes de comenzar, le invitamos para que ponga mucha atención al contenido de la lección, y se prepare a responder las siguientes preguntas que propondremos al final. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cómo escribieron los santos hombres de Dios la Biblia? ¿Para qué nos dejó Dios la Biblia? ¿Cuál hombre es el más bondadoso del cual nos habla la Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Por qué y para qué fue escrita la Biblia? La Biblia nos enseña qué significa esa palabra. La Biblia nos redarguye, ¿qué significa redarguir? Según San Juan 5:39, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras? Mencione uno de los 3 récords Guinness de la Biblia. ¿Cuántos escritores participaron en la escritura de la Biblia? ¿En cuáles continentes fue escrita la Biblia? ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? ¿En cuántas lenguas diferentes se ha publicado la Biblia? ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Comúnmente la Biblia es conocida como la palabra de Dios, pero también es un manual de instrucciones. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 28. Jesús dice: Bienaventurados o dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dios quiso dejarnos un manual de instrucciones para conocerlo a Él, conocer su voluntad y también para que conociéramos nuestro origen, nuestra razón de ser y nuestro destino. Contiene la solución de la vida, pero ante todo cuenta del mejor amigo que el hombre pueda tener, el hombre más bondadoso y más verdadero que jamás haya pisado esta tierra, llamado Jesucristo. ¿Qué significa la Biblia? La palabra Biblia viene del griego biblios, que significa libros o colección de libros pequeños. ¿Quién la escribió? Fue escrita por hombres, entre ellos reyes, pescadores, gente humilde y gente poderosa. Muchos de sus autores no se conocieron entre sí, fueron de épocas distintas. Sin embargo, todos ellos guardaron una línea de pensamiento y dirección, porque aunque la Biblia fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. ¿Por qué y para qué fue escrita? La Biblia es la carta de navegación para que aquellos hombres que quieren agradar a Dios no se extravíen del camino, sino que lleguen al conocimiento del Señor y alcancen el mayor regalo que se ha hecho en la historia, la salvación. En la Biblia reposa la sabiduría y el poder del Creador. Sus obras y sus promesas están registradas a fin de que sean conocidas por los hombres. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, nos da una orientación más completa de la utilidad de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aclaremos algunos conceptos según el diccionario. Enseñar. La Biblia nos deja ver en todas sus páginas el plan de Dios y su amor para la salvación del hombre. Redarguir o reprender. Es convencer y cambiar la forma de ver algo, al punto de comprender que nuestros dichos y acciones son una ofensa a la voluntad de Dios. Corregir. Es señalar una falta, error o defecto con la intención de quitarlo o enmendarlo. Instruir o educar
Educar es un proceso que tiene como objetivo formar a la persona y enseñarle a vivir conforme a los reglamentos de Dios contenidos en su palabra. Y todo eso para que el hombre de Dios sea perfecto. Así que la palabra fue dada por Dios a los hombres para guiarlos por el mejor camino. Veamos algunos fragmentos del Salmo 119 en los que el hombre reconoce el efecto que produce la palabra de Dios en su vida. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Versos 2 y 3. Ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Verso 50. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Verso 56. El estudio de la Biblia ha traído profundas reflexiones y grandes experiencias al hombre, ya que en sus páginas millones han encontrado la salvación, la vida eterna y el conocimiento del único y verdadero Dios. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, verso 39, nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le invitamos para que siga estudiando la palabra de Dios y deje que el poder de la palabra perfeccione y dé salvación para su vida. La Biblia es el libro por excelencia. Algunos datos importantes son: la Biblia aparece 3 veces en el libro Guinness Records. Fue el primer libro que se imprimió con la ayuda de la imprenta. La Biblia de Gutenberg fue adquirida en una subasta por $1.600.000. Publicada en más de 2.200 lenguas diferentes. La Biblia es única. Es el libro diferente de todos los otros, en las maneras siguientes: única en su continuidad. Escrito en un periodo de 1600 años, escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Moisés, líder político, adiestrado en las universidades de Egipto; Pedro, un pescador; Amós, un pastor; Josué, un general. Escrito en diferentes lugares. Moisés, en el desierto; Jeremías en una celda carcelaria; Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio. Escrito en diferentes épocas. David en tiempos de guerra; Salomón, en tiempos de paz. Escrito bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las cumbres del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Escrito en 3 continentes: África, Asia y Europa. Escrito en 3 idiomas. Hebreo. Era el idioma del Antiguo Testamento. Arameo. Era la lengua franca del cercano Oriente hasta el tiempo de Alejandro el Grande. Griego. Idioma del Nuevo Testamento. Era el idioma internacional en los tiempos de Cristo. La Biblia es única en su circulación. Escrito en un periodo de 1600 años. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que de cualquier otro libro en la historia. No hay absolutamente ningún libro que alcance o comience siquiera a compararse en circulación con las Escrituras. Única en su traducción. Publicada en más de 2.200 lenguas diferentes. Única en su supervivencia. A través del tiempo, a través de la persecución, en medio de la crítica. Única en sus enseñanzas. Profecía, historia, personalidades. El gran tema de la Biblia, la redención del hombre realizada por Dios. Le invitamos para que responda las siguientes preguntas. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cómo escribieron los santos hombres de Dios la Biblia? ¿Para qué nos dejó Dios la Biblia? ¿Cuál hombre es el más bondadoso del cual nos habla la Biblia? ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Por qué y para qué fue escrita la Biblia? La Biblia nos enseña qué significa esa palabra. La Biblia nos redarguye, ¿qué significa redarguir? Según San Juan 5:39, ¿por qué debemos escudriñar las Escrituras?
Mencione uno de los 3 récords Guinness de la Biblia. ¿Cuántos escritores participaron en la escritura de la Biblia? ¿En cuáles continentes fue escrita la Biblia? ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? ¿En cuántas lenguas diferentes se ha publicado la Biblia? ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? Dios te bendiga. Atención al contenido de la lección, y se prepare a responder las siguientes preguntas que propondremos al final. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es la palabra profética más segura? ¿Cómo escribieron los santos hombres de Dios la Biblia? ¿Para qué nos dejó Dios la Biblia? ¿Cuál hombre es el más bondadoso la Biblia? ¿Cuál es el gran tema de la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Comúnmente la Biblia es conocida como la palabra de Dios, pero también es un manual de instrucciones. Del cual nos habla la Biblia. ¿Qué significa la palabra Biblia? ¿Por qué y para qué fue escrita la Biblia? La Biblia nos enseña qué significa esa palabra. La Biblia nos redarguye, ¿qué significa redarguir? Según San Juan 5:39, porque Refam. Reuniones familiares de amistad. Enseñanza número 1. La Biblia. Antes de comenzar, le invitamos para que ponga mucho. Debemos escudriñar las Escrituras. Mencione uno de los 3 récords Guinness de la Biblia. ¿Cuántos escritores participaron en la escritura de la Biblia? ¿En cuáles continentes fue escrita la Biblia? ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? ¿En cuántas lenguas diferentes se ha publicado?